Estamos con Jason García, él es politólogo, investigador, gestor cultural antirracista y director de Conciencia Afro en Madrid. Qué gusto tenerte aquí, Jason. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Jason, quería que pensáramos juntas la categoría de Iberoamérica, ¿no? Para alguien que viene además de un proceso de migración, que llega al Estado español, que abre un espacio dedicado a la diáspora africana, a trabajar por la cultura de la diáspora africana en una ciudad como Madrid, ¿no? Que no se ha pensado plenamente en su diversidad cultural. Así que nada, comenzamos con esa pregunta. Pues es un concepto bastante complejo, pero por hacer de alguna manera el resumen, o sea, tiene una carga profundamente colonial, ¿no? Es un concepto que de alguna manera desde digamos, una élite que no simplemente está en el contexto de España, sino también está en nuestros países, intentan como generar un marco de alguna manera de diálogo que tiene esa raíz de encuentro de culturas, ¿no? De alguna manera borrando todo lo que fue la conquista, todo lo que fue la participación de España y Portugal en la esclavización de personas negroafricanas, en el colonialismo, en la violencia contra pueblos originarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre como que en ciertos sectores, de alguna forma un poco más críticos, hemos ido como alejándonos, pero acercándonos, alejándonos a ese concepto de Iberoamérica, porque también, ya digamos, fuera de estos marcos más generales, de marcos jurídicos, políticos y demás, y este es intento de las élites de generar ese espacio de diálogo donde a las comunidades afrodescendientes y pueblos originarios, a las personas migrantes prácticamente no nos han tenido en cuenta, nos han empezado a nombrar, ¿no? En esta carta donde de alguna manera ya hay referencias, pero a la hora de pensar quiénes participan de la construcción de ese marco iberoamericano estamos fuera. Pero también en el contexto de alguna manera de España, ¿no? De Madrid, que es donde me he criado, realmente esta conversación de lo iberoamericano también de alguna forma deja por fuera a las propias comunidades de origen migrante que provenimos de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces al final es un concepto que de alguna forma en muchas ocasiones ha servido para neutralizar, folclorizar las expresiones culturales de nuestras comunidades, alejar a la comunidades migrantes en el contexto de España de la participación política y simplemente de alguna manera agruparla más a una cuestión de expresiones culturales. Entonces, de alguna forma es un concepto también que algunas organizaciones, personas hemos intentado como darle la vuelta, ¿no? Incluso poniéndole esa idea de Afro-Iberoamérica, ¿no? Para intentar de alguna manera intentar trazar una genealogía de las comunidades afrodescendientes en el contexto de la construcción de ese concepto, pero es complejo porque muchas comunidades realmente no quieren saber nada de esa conceptualización. Quería preguntarte también, Jason, por las condiciones en las que produce, circula la cultura generada desde toda esta diáspora, estos movimientos culturales afrocentrados, podríamos decirlo así, ¿no? Y ¿cuáles son esas condiciones? Porque se habla poco de desigualdad, creo yo. Creo que no se ha hablado mucho en política cultural, menos aún cuando pensamos en la deuda histórica, ¿no? Que hay con los pueblos afro, en este caso afroespañoles, ¿no? ¿Cómo ves tú que atraviesan estas desigualdades a esas prácticas, a esas formas de producir, de circular, de movilizar la cultura, de hacer comunidad cultural? La circulación de los artistas o los gestores o investigadores afro principalmente se da a través de las agencias de cooperación al desarrollo, ¿no? Que tienen estos programas, como por ejemplo el programa que tiene la ESI, que es el programa Afroeste, y otros programas de otras agencias, ¿no? Que de alguna manera van abriendo espacio para las comunidades afrodescendientes. Lo que nosotros de alguna manera analizamos desde Conciencia Afro, en diálogo por ejemplo con Ocicani y otras organizaciones afro de la región, es que estos programas son muy importantes porque precisamente permiten que artistas, gestores culturales, investigadores circulen, pero realmente nos preguntamos esa circulación a qué agenda política responde. O
sea, porque para nosotras no simplemente se tiene que generar una circulación de una residencia artística, de una residencia de investigación y punto, sino esa circulación de alguna manera cómo está generando que se produzcan alianzas entre organizaciones afro, cómo están generando que los procesos locales de alguna manera se vean alimentados por estos artistas, estos gestores culturales, investigadores que vienen a otro contexto a generar un diálogo para poder de alguna manera ver qué elementos, estrategias políticas, estrategias comunitarias que se están implementando en esta parte pueden servir para reforzar estos procesos. Realmente lo que vemos es que hay una apertura, una grieta, precisamente por un empuje que han dado las propias organizaciones de los diferentes países, ¿no? De la necesidad de que haya espacio para la circulación de artistas, investigadores afro, pero realmente cuando empiezas a analizar, digamos, el trasfondo, ves que no responde a ninguna agenda política más allá de lineamientos de las agencias de cooperación al desarrollo, que lo que buscan es poner el tic de la participación de agentes culturales afro. Pero esa participación de alguna forma no responde a ninguna agenda que de las propias agencias de cooperación al desarrollo. Y ahí, como comentábamos ayer, se genera una serie de redes de dependencia muy complejas, ¿no? Que creo que en el mundo de la cooperación todavía quizás no se ha dado todo el suficiente espacio para plantear cómo estas agencias de cooperación al desarrollo generan procesos de dependencia con las comunidades artísticas de estos países, porque en algunos contextos, ante la ausencia de política cultural local o nacional hacia las comunidades afro, estas agencias son las que están sustituyendo al Estado y de repente, de alguna forma, ahí se genera una serie de dependencias muy complejas que también atraviesan las relaciones sociales. ¿Y a qué me refiero a las relaciones sociales? Que prácticamente de alguna forma se generan cuestiones muy complejas, ¿no? Como que prácticamente la persona cooperante que tiene un rol importante en esa agencia y demás, genera una dependencia muy fuerte en términos de poder con todo ese tejido artístico. Entonces, para nosotros, de alguna manera venimos reflexionando sobre cómo generar un ecosistema que permita la circulación de artistas, gestores culturales, investigadores, liderazgos comunitarios, que responda a una agenda política afro, ¿no? en la región. Ahí has tocado un tema central, ¿no? Que se ha debatido, creo que ya también en algunos grupos de investigación, que es esta idea de decolonizar la cooperación y que parte de algo que acabas de decir, o sea, quién traza las agendas o los puntos centrales en los que va a intervenir o trabajar esa cooperación. Es una agenda que viene del norte y que no cuenta con las propias comunidades que participan del proceso de cooperación, ¿no? Eso por un lado, pero por otro también hay una decisión sobre los recursos, la distribución y algo que has tocado que me parece central, que es cómo esos proyectos de cooperación pueden reproducir desigualdades en lugar de intervenir en esas desigualdades, que es lo que hemos venido hablando. Se quedan mucho a nivel de la representación, o sea, lo que pasa en las políticas culturales también, y menos en la redistribución, menos o nada en la redistribución de poder, digamos así, y que tú has centrado la reflexión en la idea de autonomía, y eso es lo que precisamente se busca que estos procesos faciliten, ¿no? Formas de autonomía que, como lo que tú decías, se traduce en la formación, por ejemplo, de redes o de ecosistemas desde abajo que van sosteniendo más a largo plazo los procesos ya desde una mirada más propia, más comunitaria, más autónoma, ¿no? Sí, o sea, la parte relacionada con esta discusión, que también desde Conciencia Afro, en diálogo, en alianza con Intermon Oxfam, estamos generando una serie de seminarios para pensar la descolonización de la cooperación al desarrollo. Y realmente vemos que es una cuestión muy compleja, o sea, porque aunque haya buenas prácticas dentro de la cooperación, ¿no? Que están generando otro tipo de narrativa, discursos, una serie de debates, ¿no? Que han ido como prolongando en el tiempo, por ejemplo,
el hecho de que no las organizaciones, las grandes ONGs no contraten a personal del norte para ir a trabajar a estos países, sino que contraten a los profesionales de estos países para generar sus equipos de alguna manera, ha permitido que ciertas agendas se vayan transformando con la voz de las propias personas de estos países, ¿no? Sin embargo, todavía hay una parte muy fuerte en cómo esa diplomacia cultural está atravesada por una narrativa profundamente colonial y principalmente por una agenda que sigue poniendo de alguna forma al país que está cooperando como el salvador, ¿no? De ese contexto. Creo que de alguna manera, como comentaba ayer, ¿no? El paso siguiente de la cooperación debería plantearse más en el hecho de cómo de alguna forma se financian estructuras que están sosteniendo ecosistemas en esos contextos. Y también un paso incluso más allá, esto el otro día lo reflexionaba con un compañero, ¿no? Que la propia cooperación al desarrollo, que eso no es garantía de nada, por supuesto, pero que también deje de tener rostro blanco. O sea, que las personas que están en las direcciones de las agencias de cooperación, los técnicos, los directores de los centros culturales, de la red de centros culturales de España, sean personas negras, sean personas del pueblo gitano, sean personas de origen migrante, que ya son la segunda, tercera generación. Eso no garantiza nada, ¿no? Pero hay posibilidades de alguna forma de que se generen otro tipo de lazos y no se acabe generando o de alguna manera reforzando esa dependencia al Salvador blanco, ¿no? Como se suele comentar. Y eso implicaría también transformar muchas estructuras institucionales que no están preparadas para dar ese paso, ¿no? Pienso en algo tan sencillo como la homologación de títulos, por ejemplo, ¿no? O la regularización, que tienen todo que ver con esta posibilidad de abrir esas fisuras institucionales, ¿no? Que incluso más en el contexto de España, que es el que conozco más, ¿no? ¿Cómo pensar en esa posibilidad, en ese diálogo que tuvimos ayer sobre las acciones afirmativas? O sea, para formar parte, una de las líneas para formar parte de los procesos, digamos, de dirección en la cooperación al desarrollo es que tienes que ser funcionario. ¿Quién puede ser funcionario? ¿Quién puede estar 1 año, 2 años preparándose En las en las oposiciones, oposiciones claro. para ser funcionario? Ujú. O sea, una acción afirmativa podría ser que se genere una serie de cuotas para la participación de nuestras comunidades en esos equipos de funcionarial. Eso por ahora no es un debate en el contexto de España y no sé si también, o no sé si se está dando de alguna manera un debate de otros espacios que no necesariamente tiene que pasar por una posición de que se presenten más candidatos y candidatas de estas comunidades. Por ejemplo, hay compañeras que están dentro de la cooperación de desarrollo que me envían un montón de convocatorias para que yo las circule por gente de nuestra comunidad que se pueda presentar para poder de alguna manera cambiar, pero eso es como una acción más en términos personales, sino una política de la propia cooperación. Claro, y a veces tampoco por las desigualdades estructurales, ¿no? Y el racismo estructural, también no se logra que esas personas puedan ocupar esos espacios porque es imposible lograr, digamos, acortar ciertas brechas de desventaja, ¿no? Para poder acceder a esos espacios. Y hay otra cuestión que creo que también en esa idea de la descolonización de la cooperación, o por lo menos generar una crítica constructiva a lo que es la cooperación al desarrollo, es lo que quizás no se ha planteado lo suficiente, es cómo dentro del mundo de la cooperación, en eventos como este, por ejemplo, ¿no? O otros grandes seminarios, jornadas y demás, es una circulación de las mismas personas. Se construye una serie de redes que de alguna manera se van conformando y se conocen y demás, y en esa conformación de redes que después de alguna manera facilitan la posibilidad de dirigir ciertos organismos, no hay casi personas negras, no hay casi personas de pueblos originarios. Estamos invitadas, ¿no? Algunas, como para buscar de alguna forma que haya una voz que pueda ser crítica, pero al final, ¿hasta qué punto no se queda eso en una performance? ¿No? Y hasta qué punto no es el tokenismo, ¿no? De que siempre estamos comentando, ¿no?
Entonces yo siento que además de toda esta cuestión relacionada con el racismo, las dificultades de las condiciones materiales para presentarte una posición, también hay un cierre en la reproducción de estas redes, de estas personas que participan en estos encuentros, en estas jornadas, que hacen que la cooperación y estos espacios de reflexión sigan siendo profundamente blancos. Hablando de comunidades afrodescendientes, hablando de diversidad y demás. Y hay una cuestión que yo siempre lo pongo, lo estoy intentando últimamente poner más sobre la mesa, porque cuando tú tienes ese tipo de reflexiones de repente, pero bueno, Jason, sí, afrodescendiente, pero, porque les cuesta al principio decirlo, pero lo acaban diciendo. ¿Cómo hacemos para que no se convierta en un gueto? Y digo, mira, ustedes llevan siendo un gueto blanco mucho tiempo y nadie les ha dicho nada. O sea, todos son blancos, se ven en todo rato, Claro. ustedes son un gueto blanco. Entonces, estos espacios al final, de alguna forma, esa reproducción de las redes, de las élites, de la cooperación al desarrollo, intelectuales, activistas, personas vinculadas a la cultura, también creo que hay que ponerla en cuestión, ¿no? Porque realmente ahí también es donde se deciden en muchas ocasiones quién dirige esta organización, quién dirige ese centro cultural, quién tiene acceso a estos recursos, y ahí de alguna forma tenemos que pasar de ser simplemente invitadas testimoniales a estos eventos a formar parte de grupos de trabajo, a formar parte de la redacción de la carta, de la nueva carta, a formar parte de espacios donde de alguna forma se empiece a generar esa redistribución del poder político y económico dentro de la cooperación. Claro, de alguna forma tú estás cuestionando quizá ese, podríamos decirle, techo que ha alcanzado la idea de representación, que ya representar, pues de alguna forma estamos, pero hay pasos más complejos que dar si queremos realmente transformar ese racismo estructural. Es un racismo institucional, está ahí, ¿no? Es también producto de cómo se ha construido el Estado, cómo se ha construido la política pública, ¿no? Hay una violencia estructural que está también ahí presente en muchos de los mecanismos que administran lo público, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hablando de política cultural, quería preguntarte por algo que mencionaste ayer, que me gustó mucho porque es algo que también trabajo, ¿no? Dijiste la genealogía de los derechos culturales, ¿no? Hablando ya en un campo más epistemológico, dijiste también tenemos nosotros, ¿no? Nuestra propia genealogía, ¿por qué no hablamos de eso, ¿no? Hace falta también una, si quieres, justicia epistémica en estos espacios. Claro, y esa parte es fundamental. O sea, realmente cuando tú lees muchos documentos sobre derechos culturales, están totalmente por fuera todo lo que tienen que ver los procesos de organización comunitaria que se han dado en este caso desde la población afrodescendiente, ¿no? Hablaba de ese congreso de culturas negras en América Latina que se celebra en 1977, que es una llamada de Manuel Zapata Olivella, pero con otros liderazgos comunitarios, ¿no? Y eso no forma parte de la genealogía o cómo se entiende la construcción de los derechos culturales en el contexto de América Latina, ¿no? Y creo que aquí, de alguna forma, para mí, el reflexionar sobre esa genealogía está relacionada con una cuestión que precisamente cuando hablamos de justicia epistémica, justicia racial, cuando hablamos de racismo institucional, racismo estructural, lo que estamos poniendo en el centro de alguna forma es las relaciones de poder. Y cuando estamos planteando de alguna manera que se abra la vía a otra genealogía, es para romper de alguna forma la primacía de una serie de genealogías que principalmente ponen de alguna forma en un lugar prioritario a aquellos expertos que vienen del norte global o aquellas personas expertas que son del sur, pero que han tenido la posibilidad de ir a estudiar al norte global. Entonces al final se acaba generando de alguna forma, cuando tú te enuncias los derechos culturales de esa genealogía, ¿a quién vas a ir? Aquellos que están de alguna manera luchando porque esa genealogía sea la que les dé a ella la legitimidad para poder estar hablando de ese lugar. Entonces, si hablamos de otro tipo de genealogías que tengan que ver con procesos afro, con procesos de comunidades originarias, con genealogías que tengan que ver también cómo las comunidades migrantes diaspóricas han ido generando su propio proceso, ese tipo de alguna manera genealogía nos da a otras voces un espacio de alguna manera, por decirlo así, de autoridad.
Entonces, esa cuestión de la genealogía o la justicia epistémica no es una cuestión académica, es una disputa de poder. O sea, y esa disputa de poder, de alguna forma, en muchas ocasiones queda neutralizada con simplemente poner justicia epistémica en un documento. Las mismas personas del norte global que están... Hablando de eso que nosotros mismos, dice. Claro, y, o sea, porque es que hay como varias dinámicas, porque una de las cuestiones y que también creo que es importante hablar, ¿no? Es el hecho que en la carta también aparece un concepto que en los últimos años ha cogido más fuerza, que es hablando de justicia epistémica, la idea de apropiación. Claro, o sea, hay una serie de conocimientos producidos por las comunidades que cogen estos expertos para seguir validándose ellos y ellas mismas en esa posición de expertos, porque han ido a escuchar a las comunidades, ¿no? Y no digo que desaparezcas, ¿no? Porque tienes una trayectoria enorme y demás, sino que esas comunidades tienen sus propios expertos, inviten a esas personas a formar parte de los grupos de trabajo para que se produzca esa redistribución del poder político y económico, porque si no, todo el rato estamos, y es lo que nos pasa en muchas ocasiones, dependiente de la invitación de la persona blanco, que le caemos bien. Y eso es una dependencia y una forma, de alguna forma, de seguir sosteniendo las jerarquías raciales, ¿no? Y claro, este tipo de cuestiones no se ponen sobre la mesa porque, como se dijo varias veces ayer, porque tú estás pensando que si lo dices no te van a volver a invitar. No vas a conseguir la financiación para tu proyecto. No vas a conseguir financiación para un proceso del cual de alguna forma no simplemente eres tú, es mucha gente. Entonces, como que esta parte de la crítica realmente siento que todavía no está teniendo su espacio real dentro de los espacios de la cooperación. Son como la performance, ¿no? Del activista, militante y demás, pero no sé si está permeando realmente dentro de lo que es la institucionalidad, y no sé si va a permear de alguna forma en la nueva redacción de esa Carta de Cultura Iberoamericana, que diciendo esta parte crítica, pero también la otra, que tenemos que defenderla a muerte, ¿no? Porque sigue siendo un marco que nos sirve para seguir articulándonos políticamente bajo ese concepto colonial, pero es un marco de discusión, ¿no? Entonces, para mí, de alguna forma, algo que debemos de alguna manera avanzar en esa idea de justicia epistémica es lo que comentaba ayer, de enunciar cómo estos mismos mecanismos pueden ser reproductores de racismo y de jerarquía racial, y no simplemente enunciarlo como entendemos que en las sociedades hay racismo. No, ustedes forman parte del problema. Y el primer paso para poder solucionarlo es reconocer. Ujú. Una última pregunta, Jason. Hemos hablado también en este encuentro de interculturalidad y ayer discutíamos que finalmente no hemos llegado, ni creo que en nuestras sociedades, a una interculturalidad crítica, práctica, no concreta, sino que nos hemos quedado en el paradigma del multiculturalismo, ¿no? En una sociedad neoliberal, que van de la mano, ¿no? Yo he sido crítica también con varias de las cuestiones que produjo el multiculturalismo, como las políticas de la identidad, por ejemplo, porque pienso que han fragmentado muchas de las posibilidades de hacer alianzas políticas, ¿no? Que no se reducen a lo identitario, digamos así. Bueno, eso es algo que podemos discutir después, pero creo que eso puede tener un límite. Sin embargo, ¿no? A pesar de todo, lo que se ha construido hasta hoy en un momento como ese, como este que acabas de mencionar, hay que defender. Aunque hemos sido críticos con todos estos procesos, no se ha logrado la interculturalidad, las políticas de la identidad han tenido un límite, la fragmentación de las luchas, no hemos logrado reconocer el racismo institucional tampoco, pero finalmente
es un momento complejo, ¿no? En el que estamos viendo que hay unas regresiones democráticas, hay problemas de censura, ¿no? Hay límites de la libertad de expresión en muchos de nuestros países. Empezamos a ver problemas que no habíamos de alguna forma tenido palpado, ¿no? De cerca en nuestra generación, la que nos antecede, por supuesto que sí. Entonces, eso quería preguntarte, Jason. A pesar de la crítica que tenemos frente a todos estos paradigmas, creo que es un momento en el que nos toca sostener lo que hemos construido. Sí, hay varios teóricos decoloniales como Julia Botellal, Ramón Gross-Fowell, que plantean una cuestión que creo que es muy interesante, como de alguna manera los espacios progresistas o izquierdas son nuestros principales aliados, tenemos que discutir cómo se dan ese tipo de alianzas. O sea, por el hecho de que seamos críticos no supone que no sean nuestras aliadas, somos. O sea, tenemos que de alguna manera trabajar porque estamos creyendo de alguna manera en otro tipo de sociedad. Lo que tenemos que ponernos a hablar qué tipo de sociedad estamos de verdad defendiendo cada una para ir ajustando agendas y que no sea que nosotros nos tengamos que ajustar a la agenda de nuestras aliadas, porque si no eso es una imposición y una reproducción de cierta jerarquía. Y en este caso, de alguna forma, el concepto de interculturalidad, como hablábamos ayer, está totalmente, de alguna manera, tapando verdadero funcionamiento que es la multiculturalidad vaciada de todo contenido político, donde las comunidades de alguna manera están enunciadas, pero no hay una redistribución del poder político y económico hacia esas comunidades. Entonces ahí creo que de alguna forma tenemos la oportunidad de poder sentarnos y ver cómo ensayar, qué cosas están funcionando. Estoy seguro que hay un montón de ejemplos en el contexto de Iberoamérica que no pueden funcionar como posibilidades de ensayo que alimenten las políticas culturales del contexto iberoamericano, ¿no? Pero claro, para eso tendría que haber un compromiso mayor justamente ayer la mesa se llamaba, tenía el concepto de cartografiar, mapear la región para ver qué tipo de iniciativas están funcionando y que esas iniciativas empiecen a formar parte precisamente también de esas genealogías que están informando los derechos culturales. Pero si no hacemos eso y simplemente de alguna manera hay como invitación puntuales, momentáneas, al final pues volvemos otra vez a la performance, por decirlo así, ¿no? La performance de el crítico, el activista y demás que viene aquí a mover algo y ya está, lo mandan para su casa y se acabó. No, 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 o sea, lo que debería salir de alguna manera incluso de este seminario es un compromiso por parte de la CEGID y la OIE de generar una cartografía que de alguna manera nos permita ver qué tipo de ensayos se han producido en la región para generar esta idea de la redistribución del poder político y económico en el contexto de Iberoamérica. Gracias, Jason. Muchas gracias.